Imaginen la escena. Llevan todo el día sobre el hielo. El frío ya les cala en los huesos y la sonda insiste en mostrar actividad solamente pegada al fondo. Pero los peces grandes, los de verdad, no pican. ¿Y si les dijera que el trofeo de su vida ha estado nadando a solo 1 metro por debajo de sus botas durante todo este tiempo? Suena a locura, ¿verdad? Pues hoy vamos a romper una de las reglas de oro de la pesca de invierno. Esa que nos han repetido hasta la saciedad, que la perca grande, en invierno, siempre está en lo más profundo. Les voy a demostrar por qué los ejemplares más astutos y de mayor tamaño se colocan, muy a menudo, justo debajo de la capa de hielo. Y lo más importante, les enseñaré cómo pueden empezar a capturarlos hoy mismo. Esta es la razón por la que muchos vuelven a casa con las manos vacías, mientras otros pocos, que entienden el verdadero juego, consiguen la foto del día. ¿Creen que exagero? ¿O es algo que ya sospechaban? Quiero leer sus primeras impresiones en los comentarios. Desde que empezamos en esto, la lógica parecía aplastante. Nos lo dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, los viejos del lugar. En invierno, con el frío, el pez busca refugio en las capas más profundas del agua. Allí la temperatura es más estable, alrededor de los 4 grados, y es donde, supuestamente, se concentra la vida. Así que, ¿qué hacemos todos? Llegamos al lago helado, taladramos un agujero, y lo primero es dejar que el señuelo caiga a plomo hasta tocar el fondo. Pasamos horas y horas mirando la pantalla de la sonda, esperando ver esa marca ancha y roja que delata a un gran pez pegado al sustrato. Y no digo que no funcione a veces, claro que sí. Por eso el mito ha sobrevivido tanto tiempo. Todos hemos sacado peces del fondo, pero esa es solo una parte de la historia, una pequeña parte. Hemos convertido una posibilidad en una ley universal, y al hacerlo, hemos decidido ignorar voluntariamente la zona de agua más importante y activa del lago. Para empezar, hablemos de un factor clave que muchos pasan por alto: el oxígeno. Todos asumimos que el fondo es un lugar cómodo para los peces, pero no siempre es así. Piensen en un lago cubierto por una gruesa capa de hielo y, sobre ella, una capa de nieve que bloquea la luz del sol. En el fondo, la materia orgánica, como las plantas acuáticas del verano, se está descomponiendo. Este proceso consume enormes cantidades de oxígeno. Si la luz no penetra para que las pocas plantas vivas realicen la fotosíntesis, los niveles de oxígeno en el fondo pueden llegar a ser críticamente bajos. Los peces, especialmente los grandes depredadores activos, como la perca, necesitan oxígeno para vivir y cazar. Por lo tanto, buscarán instintivamente las capas de agua donde la concentración de oxígeno sea mayor. ¿Y dónde está esa zona? Muy a menudo, justo debajo del hielo, donde el contacto con el aire atrapado y el poco intercambio que existe es máximo. Ahora, conectemos esto con la luz. Incluso con una capa de nieve, algo de luz solar siempre se filtra a través del hielo. La zona que recibe la mayor cantidad de esta energía lumínica es, lógicamente, la que está inmediatamente debajo. Esta luz es el motor de la vida en el lago. Es aquí donde el fitoplancton, esos microorganismos vegetales, puede realizar la fotosíntesis y prosperar. Aunque sea a un ritmo lento en invierno, este proceso no solo genera oxígeno, sino que también crea la base de toda la cadena alimenticia. Es un concepto simple que a menudo olvidamos en nuestra obsesión por la profundidad. La vida no empieza en el oscuro y frío fondo. Empieza arriba, donde llega la luz. Y si la base de la vida está arriba,
¿Dónde creen que estarán los que se alimentan de ella? Exacto, siguiendo la lógica más aplastante de la naturaleza. Y esto nos lleva directamente a la cadena alimenticia. Si el fitoplancton está cerca de la superficie, el zooplancton, que se alimenta de él, también estará allí. Este es el primer eslabón. ¿Y quién se alimenta del zooplancton? Pues los peces más pequeños, los alevines, las crías del año. Forman nubes de diminutos peces justo bajo el techo de hielo, aprovechando ese microecosistema bullente de vida. Ahora piensen como una perca grande, un depredador viejo y perezoso. ¿Qué es más inteligente? ¿Gastar una energía preciosa peinando un fondo enorme y con poco oxígeno en busca de una presa esquiva? ¿O situarse tranquilamente bajo el hielo, donde un auténtico buffet libre de pececillos se mueve constantemente? La respuesta es obvia. Los depredadores más grandes y experimentados no llegaron a ese tamaño por ser tontos. Son maestros de la eficiencia energética, y por eso van a donde la comida es fácil y abundante. Para que lo vean más claro, imaginen que el lago es un gran edificio de apartamentos en un día de fiesta. Por alguna razón, todos los pescadores han recibido una invitación que dice que la fiesta es en el sótano. Así que todos bajan, se agolpan allí, esperando que salga el anfitrión con la comida. Pero la realidad es que el verdadero banquete, el bueno, con los mejores canapés y las bebidas de calidad, se está sirviendo en el ático, en la terraza acristalada. Solo unos pocos invitados, los más listos, se han dado cuenta y están allí arriba, disfrutando tranquilamente. Pues en la pesca invernal pasa exactamente lo mismo. Mientras la mayoría estamos en el sótano del lago, rascando el fondo, las percas más grandes están de fiesta en el ático, justo debajo del techo de hielo, dándose un festín. Y nosotros ni nos enteramos. Hablemos ahora de un factor invisible pero muy poderoso: la presión. Los peces son extremadamente sensibles a los cambios de presión barométrica. Nosotros sentimos esos cambios como mucho con un ligero dolor de cabeza, pero para ellos, que viven inmersos en un fluido, es algo que afecta a todo su comportamiento a través de su vejiga natatoria. Las fluctuaciones de presión pueden hacer que los peces se sientan más cómodos en unas profundidades que en otras. La zona justo debajo de la capa de hielo puede ser, en ciertas condiciones de alta presión estable, una zona de confort para ellos. Es un entorno predecible. Mientras que los cambios de presión pueden generar corrientes o movimientos extraños en las zonas más profundas, la capa superior, protegida por el techo de hielo, se mantiene relativamente tranquila. Las percas más grandes pueden suspenderse ahí, gastando el mínimo de energía, esperando el momento perfecto para atacar. Piensen también en la ventaja táctica que tiene un depredador en esa posición. Una perca grande suspendida a 1 o 2 metros bajo el hielo tiene un campo de visión perfecto. Mira hacia arriba y ve el fondo blanco y brillante del hielo. Cualquier cosa que se mueva entre ella y esa superficie, como un pequeño pez o nuestro señuelo, crea una silueta oscura y perfectamente definida. Es un blanco facilísimo de detectar. Es como un francotirador en una azotea. Tiene una visión dominante de todo lo que ocurre a su alrededor y por debajo. Por el contrario, un pez en el fondo tiene una visión mucho más limitada, obstaculizada por rocas, vegetación y sedimentos. La posición bajo el hielo es el punto de emboscada definitivo. El pez está camuflado en la penumbra de la columna de agua, observando el escenario iluminado que tiene encima. Les voy a contar una anécdota personal que me abrió los ojos para siempre. Fue hace unos años.
en un día terriblemente lento. Llevaba horas sin una sola picada, pescando en el fondo, a unos 12 metros. Estaba frustrado, a punto de rendirme. Decidí cambiar de señuelo. Empecé a recoger el sedal rápidamente, sin prestar atención. Cuando el señuelo, una pequeña cucharilla, estaba a punto de salir del agua, a menos de 1 metro del agujero, sentí un golpe tan brutal que casi me arranca la caña de las manos. ¡Zas! Al principio pensé que se había enganchado en el borde del hielo. Pero no. Era una perca enorme, de más de 1 kilo. No picó por agresividad, picó porque estaba allí, cazando. Se había lanzado a mi señuelo cuando éste pasaba por su zona de ataque. Ese día comprendí que había estado pescando en el planeta equivocado. Y aquí está el error fundamental que cometemos casi todos: la rutina. Llegamos, taladramos el agujero y nuestro cerebro entra en modo automático. Dejamos caer el señuelo y no paramos hasta que sentimos el toc del plomo contra el fondo. Y a partir de ahí trabajamos nuestro cebo en el último metro, o como mucho los 2 últimos metros de la columna de agua. Si el lago tiene 15 metros de profundidad, estamos dedicando el 95% de nuestro tiempo y esfuerzo a pescar el 10% del agua. Ignoramos por completo los 13 metros restantes. Es una locura si lo piensan. Es como entrar en una casa a buscar algo y mirar solo debajo de la alfombra del salón, sin revisar ninguna otra habitación. Estamos dejando pasar la oportunidad más clara simplemente por una costumbre mal aprendida y repetida, hasta la saciedad. Ahora, es importante aclarar una cosa. Esto no significa que las percas estén siempre, a todas horas, debajo del hielo. No es una regla de oro infalible, porque en la pesca no existen, pero sí es un patrón de comportamiento muy frecuente en ciertas condiciones. ¿Cuándo es más probable que ocurra? Generalmente durante las horas centrales del día, cuando el sol está más alto y la penetración de luz es mayor, activando esa vida microscópica de la que hablábamos. También suele ocurrir en periodos de tiempo estable, con altas presiones. Por la mañana temprano o al atardecer, es más probable que bajen a cazar a otras profundidades. La clave es no dar nada por sentado. La pesca inteligente consiste en adaptarse y probar, en lugar de repetir el mismo patrón una y otra vez, esperando resultados diferentes. Hay un fenómeno interesante que los pescadores que usan sonda a veces malinterpretan, y es lo que se conoce como el falso fondo. Imaginen que hay un banco de pequeños peces tan increíblemente denso, a 2 o 3 metros de la superficie, que en la pantalla de una sonda de baja calidad o mal configurada, aparece como una mancha roja y sólida. Un pescador con menos experiencia podría pensar que la profundidad del lago es de solo 3 metros en ese punto. Dejaría caer su señuelo hasta esa marca y pescaría ahí, creyendo que está en el fondo. Y claro, sacaría peces, pero no porque estén en el fondo, sino porque, sin saberlo, está pescando justo donde debe, en la capa superior. Es una de esas veces en las que un error técnico te lleva, por pura casualidad, a hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo las detectamos si no podemos fiarnos de la suerte? Sin una sonda, es un juego de paciencia y fe. Tienes que confiar en la teoría y pescar esas capas superiores metódicamente. Pero con una buena sonda, especialmente un flasher, la cosa cambia. El truco está en prestar atención a la parte superior de la pantalla. La mayoría de nosotros estamos obsesionados con la línea roja del fondo, buscando marcas pegadas a él. Tenemos que reeducar nuestra vista para buscar marcas suspendidas en los primeros metros. A menudo son señales débiles o rápidas, porque el pez se mueve.
Hay que subir la sensibilidad de la sonda para detectar estas presencias sutiles. Esas finas líneas verdes o amarillas que aparecen y desaparecen a 2 metros de profundidad y que siempre hemos ignorado. Bueno, probablemente eran los trofeos que estábamos buscando. El equipo también juega un papel fundamental. Si intentamos pescar a 1 metro de profundidad con un jig de tungsteno pesado, diseñado para bajar rápido a 20 metros, la presentación será un desastre. El señuelo caerá como una piedra y no tendrá naturalidad. Para pescar en estas capas superiores, necesitamos señuelos más ligeros. Pequeñas cucharillas ondulantes, vinilos diminutos con cabezas plomadas muy ligeras, o la reina indiscutible para esta técnica, la mormishka. Estos cebos tienen una caída lenta, vibrante y provocadora. Permiten mantener el señuelo en la zona de ataque durante más tiempo y le dan un aspecto de presa herida o desprevenida, algo irresistible para una perca que está al acecho. Se trata de sutileza, no de bombardear el fondo. La técnica correcta es lo que yo llamo sondear la columna. Es simple, pero requiere disciplina. En lugar de dejar caer el señuelo hasta el fondo, lo detenemos a 1 metro bajo el hielo. Pescamos ahí activamente durante 2 o 3 minutos, moviendo el señuelo con pequeños tirones, dejándolo caer. Si no hay respuesta, bajamos otro metro, y pescamos ahí otros 2 o 3 minutos, y así sucesivamente. Vamos bajando piso por piso, prestando atención a cada nivel. La mayoría de las veces, si los peces están arriba, la picada se producirá en los primeros 2 o 3 metros. Esta técnica nos obliga a pescar en zonas que antes ignorábamos por completo. Y les aseguro que se llevarán más de una sorpresa. Es un método metódico que vence a la simple costumbre. El otro día me encontré con un pescador de la vieja escuela. Un hombre que llevaba más de 50 años pescando en el mismo lago. Le estuve observando y me di cuenta de que él no usaba sonda, y sin embargo, sacaba más peces que nadie. Me acerqué a charlar y le pregunté su secreto. Se rió y me dijo algo que se me quedó grabado. Los jóvenes siempre tienen prisa por llegar al fondo. Creen que el tesoro está enterrado. No se dan cuenta de que a veces la pieza más valiosa no está al final de la cueva, sino esperando justo en la entrada. Este hombre había aprendido, a base de miles de horas de observación, lo que a nosotros nos cuesta entender con toda nuestra tecnología. Había comprendido que la paciencia y la exploración de todas las profundidades es más importante que la velocidad. Hay otro factor psicológico en el comportamiento de las percas más grandes: la cautela. Una perca de 1 kilo no es un pez joven y tonto. Es un superviviente. Ha visto todo tipo de señuelos, ha esquivado redes y ahora ya ha aprendido a desconfiar de cualquier cosa extraña. En un día concurrido, el fondo del lago es un lugar ruidoso. El golpeteo constante de los plomos y los jigs de decenas de pescadores crea un estruendo y una vibración antinaturales. Las percas más recelosas pueden sentirse incómodas con tanto alboroto. ¿Y a dónde van para escapar? Arriba. Suspenderse bajo el hielo es como subirse a una colina para observar el valle. Es una zona más tranquila, más segura, desde donde pueden controlar el entorno sin exponerse al caos de abajo. Es una estrategia de supervivencia. Vamos a revisar de nuevo el famoso mito de la temperatura. Sí, es cierto que la capa más profunda del agua suele estar a unos 4 grados Celsius, la temperatura a la que el agua tiene su máxima densidad. Y eso es, en teoría, térmicamente eficiente para los peces. Pero no son robots, son depredadores oportunistas. Si arriba en el agua a 1 o 2 grados hay un banquete de comida fácil, ¿creen que no van a tolerar un poco de frío extra para conseguir un atracón?
Por supuesto que sí, especialmente durante periodos cortos de caza. Sacrificarán un poco de confort térmico por una recompensa energética mucho mayor. Pensar que se van a quedar quietos en el fondo solo por la temperatura es subestimar su instinto de depredador. El estómago manda más que el termómetro. También debemos considerar el juego de luces y sombras desde la perspectiva del pez. Desde abajo, el techo de hielo no es una superficie uniforme. Es un mosaico de zonas más claras y más oscuras, con grietas y burbujas. Para una perca, este techo irregular es un camuflaje perfecto. Su lomo oscuro se confunde con las sombras de la columna de agua, mientras que su vientre claro se mimetiza con la luminosidad del hielo si se le mira desde abajo. Por otro lado, nuestra presencia arriba también crea sombras. La sombra del pescador, del trineo, del refugio. Todo esto se proyecta sobre el fondo. Un pez grande y asustadizo en el fondo puede detectar estas sombras amenazantes. Sin embargo, un pez situado justo debajo del hielo está menos expuesto a estas sombras móviles y alarmantes. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto de forma práctica en nuestra próxima salida? Les propongo un reto. La próxima vez que vayan a pescar, dediquen la primera hora del día a hacer algo radicalmente diferente. En cada nuevo agujero que taladren, prohíbanse a ustedes mismos ir al fondo. Oblíguense a pescar exclusivamente en los 3 primeros metros de agua. Usen un señuelo ligero y trabajen esa zona con paciencia durante al menos 10 minutos en cada agujero. Solo después de haberle dado una oportunidad real a la zona superior, si no hay resultados, pueden entonces probar en el fondo. Este simple cambio de rutina les forzará a explorar nuevas posibilidades y les garantizo que los resultados les sorprenderán. Es un experimento que puede cambiar su forma de pescar para siempre. Y una última pregunta. ¿Qué pasa con el cebo vivo? Si esta teoría funciona con señuelos artificiales, imaginen el poder que tiene con cebo natural. Un pequeño pez vivo, un carpín o una gambusia, suspendido a un par de metros bajo el hielo con un pequeño flotador o un aparejo adecuado, es simplemente irresistible. Se mueve de forma natural, parece desorientado, vulnerable. Es una señal de comida gratis parpadeando en la zona de caza de la perca. Mientras todos los demás pescadores están intentando engañarlas en el fondo con imitaciones, ustedes les están presentando un plato gourmet en la puerta de su casa. La efectividad de esta técnica, en los días en que los peces están arriba, es sencillamente demoledora. Es casi como hacer trampa, pero de forma legal. Al final, el mayor obstáculo no es técnico, es mental. Es la barrera psicológica de romper con una costumbre que llevamos años practicando. Se siente raro, incluso incorrecto, no dejar que el señuelo llegue al fondo. Nuestro instinto, moldeado por años de repetición, nos grita que estamos perdiendo el tiempo. Requiere disciplina y confianza en la lógica para ignorar esa voz y seguir pescando en las capas superiores. Pero créanme, cuando sientan la primera picada violenta a solo 1 metro del agujero y saquen una perca que dobla la caña, esa barrera mental se hará añicos para siempre y se darán cuenta de que la pesca no consiste en seguir reglas ciegas, sino en entender el porqué de las cosas. La recompensa por atreverse a pensar diferente es, literalmente, pescar el pez más grande. Así que, como han visto, la idea de que la perca grande siempre está en el fondo no es más que una media verdad, un mito conveniente que nos hace pescar de forma perezosa. El oxígeno, la luz, la abundancia de comida y la pura estrategia de depredación a menudo empujan a los ejemplares más grandes y valiosos
a un lugar que la mayoría de nosotros ignora por completo, justo debajo de nuestros pies. El verdadero momento de iluminación llega cuando dejamos de pensar en el lago como una línea recta que va de arriba a abajo y empezamos a verlo como un edificio de varios pisos, cada uno con sus propios habitantes y sus propias reglas. Y sí, a veces el ático de lujo está ocupado por el rey, que todos buscan en el sótano. Este simple ajuste, obligarse a pescar los primeros metros de agua con paciencia, podría ser la diferencia entre otro día frustrante de capturas pequeñas y conseguir el trofeo de la temporada. Es cambiar la prisa por la observación. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si esta idea les ha abierto los ojos, o si al menos les ha hecho dudar de lo que creían saber, demuéstrenlo con un buen me gusta y suscríbanse para no perderse más secretos que rompen las reglas. Y ahora la pregunta final es para ustedes. ¿Van a atreverse a probar esta técnica en su próxima salida de pesca? ¿O siguen pensando que los métodos de toda la vida son los únicos que funcionan? Quiero ver un buen debate en los comentarios. Hasta la próxima.